Vamos a realizar este circuito de varias mallas que nos pide calcular la corriente I1, I2 y el voltaje total usando divisores de voltaje o corriente. Ahora, la fórmula para calcular un divisor de corriente es la siguiente. Si queremos calcular la corriente que pasa por la resistencia R3, tenemos que multiplicar la corriente total por la resistencia contraria, que es la R1, y dividir eso por la suma de las resistencias, R3 más R1. Ahora, debemos tomar en cuenta que esta fórmula no es para más resistencias, para más de 3 resistencias. Se utiliza solamente cuando son 2 resistencias. Ya cuando son 3 o más, se tiene que calcular un paralelo de las resistencias extras para que pueda funcionar la fórmula. Ahora, para calcular I1, ¿cuál sería la corriente total en este circuito? No podemos calcularlo usando solamente la fuente de 5 amperes, ni la fuente de 1 amper, ni la fuente de 6 amperes. ¿Cómo calculamos la corriente total? Si observamos bien el circuito, podemos ver que las tres fuentes de corriente están en paralelo junto con las dos resistencias. Entonces, como todos los componentes están en paralelo, se pueden reacomodar como nosotros queramos en cualquier posición, delante o atrás, y van a seguir teniendo la misma función. Entonces, el circuito original sería lo mismo si acomodamos las fuentes de esta manera. Tenemos tres fuentes de corriente y de esta manera nos es más fácil ver cómo calcular la corriente total. En este caso es como si tuviéramos, cuando ponemos dos pilas en paralelo, dos baterías por ejemplo de las AA o AAA, si las ponemos en paralelo la corriente se duplica, pero en este caso como son diferentes corrientes nomás se suman. La de 5 amperes se suma con la de 6 amperes y la de 1 ampere, la de 1 ampere como está en sentido contrario se resta. Entonces la corriente total nos daría 11 amperes menos 1 ampere serían 10 amperes. Entonces volvemos a las ecuaciones o las fórmulas. Tenemos I1 es igual a I total por R1 entre R3 más R1. Y la corriente 2 es igual a I total por R3 entre R1 más R3. Entonces tenemos que 10 amperes por 10 ohms y esto es dividido por 10 ohms más 10 ohms. Y esto resulta en 100 sobre 20 que da un resultado de 5 amperes, tal como nos muestra el circuito. Y cuando vemos dos resistencias con el mismo valor, sabemos que la corriente se va a dividir en dos partes iguales. Entonces sabemos que la I2 va a ser igual, van a ser 5 amperes. Entonces si hacemos si resolvemos la fórmula, vemos que pues es igual 10 amperes por 10 ohms entre 10 ohms más 10 ohms y te da 5 amperes. Cuando las resistencias sean de valor diferente, distinto una de la otra, ya te van a dar distintos valores. Y bueno, ahora que tenemos las dos corrientes, ¿cómo calculamos el voltaje? Bueno, como podemos recordar en la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces hay dos maneras de calcular el voltaje aquí. Una es multiplicar la corriente I1 por R3. Multiplicamos 5 amperes por 10 ohms y esto nos da 50 volts y ese sería el voltaje. Y como ambas resistencias están en paralelo, el voltaje en R3 es el mismo que el voltaje en R1.
Y otra forma interesante sería transformando la fuente de corriente en fuente de voltaje. La transformación de fuente se hace de la manera siguiente: cuando es fuente de corriente y tienes una resistencia en paralelo, como sucede en el circuito, puedes multiplicar el valor de la corriente por el valor de la resistencia. 10 por 10 te da 100 volts. Entonces colocas una fuente de voltaje, como se ve en el circuito de abajo, y la resistencia no se elimina, la pones en serie. En vez de estar en paralelo, ahora se pone en serie. Y del modo contrario, si tienes un circuito como el de abajo, puedes transformar la fuente de voltaje en fuente de corriente. Si tienes la fuente de voltaje y la resistencia así en serie, puedes dividir el valor del voltaje entre la resistencia y colocas la fuente de corriente como se ve en el circuito de arriba, la fuente de corriente y la resistencia en paralelo. La resistencia nunca se elimina, nomás se acomoda a manera en paralelo o en serie. Depende cómo vayas a transformar la fuente. Entonces tenemos la fuente de voltaje, que ahora es de 100 volts, y una resistencia en serie y otra resistencia en serie, que ambas son de 10 ohms. Entonces, como tenemos ambas resistencias en serie, el voltaje se divide en dos. Cae la mitad del voltaje en una resistencia y la mitad del voltaje en la otra resistencia, lo cual nos da que en cada resistencia cae 50 volts, como habíamos resuelto en el circuito.